Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava, hoy platicando sobre el regreso a la normalidad en la Ciudad de México, donde hoy estamos pasando del semáforo rojo al semáforo naranja. Y para hablar de este tema, invité hoy a debatir a dos legisladores de la Ciudad de México. En una esquina tengo al diputado por Morena, José Luis Rodríguez, a quien le agradezco mucho por estar aquí. Hola, José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludos, Jorge. Igualmente, y en la otra esquina, en la esquina albiazul, tenemos a Jorge Triana, diputado local también del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Hernán? José Luis, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Pues gracias a ambos por participar de este debate. Déjenme recordarles las reglas. Este debate consta de 2 bloques. Cada uno de ustedes tendrá un tiempo determinado para hablar. El tiempo será parejo y yo se los indicaré antes de sus participaciones. Cuando haya concluido el tiempo, va a sonar un timbre que se va a escuchar más o menos así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá allá abajo del lado derecho de su pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, pero sí podrán hacer exclamaciones o formular breves preguntas a sus interlocutores en caso de que lo consideren necesario. Déjenme plantearles la primera pregunta. ¿En qué situación estamos en cuanto a la pandemia? Jorge, hace unos días cuando la jefa de gobierno dijo que se había logrado controlar la pandemia en la ciudad, subiste un tuit que decía: esta declaración rebasa lo irresponsable, es miserable. La pandemia está desbordada en el país, pero en especial en la Ciudad de México. Ahora, lo cierto es que el crecimiento de la pandemia en la ciudad ha sido, según los datos que yo he revisado, ha sido reducido frente o comparado con el crecimiento en estados como Durango, Zacatecas y Baja California Sur, con tasas de más de hasta el 150%. La Ciudad de México habría crecido solamente un 12%. Bueno, en fin, les formulo la pregunta y vamos a empezar contigo, si te parece, Jorge. ¿En qué situación estamos en cuanto a la pandemia? 1 minuto y medio, por favor. Bueno, claramente, Hernán, no hemos controlado la pandemia, la curva no está plana, la pandemia no está domada, la situación no está controlada, como lo dice la jefa de gobierno. No lo digo yo, lo dice el gobierno federal, y te voy a decir por qué. Desde que entró en vigor, que fue el día 1 de junio, la nueva semaforización, el nuevo sistema, el nuevo color que se le agregó al semáforo, que es el color anaranjado, se establecieron bien los criterios. Cuando tenemos más de 65% de ocupación hospitalaria o 2 semanas constantes de crecimiento continuo de los casos confirmados, estamos en rojo. Y cuando tenemos menos de 65% de esta ocupación y más de 2 semanas de disminución de los casos, estamos en semáforo naranja. Yo te lo voy a plantear así. Según el doctor Gatell, estaríamos en semáforo rojo. Los números del gobierno federal nos pondrían en el semáforo rojo. En los últimos 10 días reportan 73% de ocupación hospitalaria. Pero según los números de Claudia Sheinbaum y del gobierno de la Ciudad de México, la ocupación es de apenas el 63%, entre 63 y 65%. Entonces, ahí hay un choque de cifras, ¿no? A mí me da gusto que la jefa de gobierno empiece desde hace unas semanas a defender a la Ciudad de México y no verse tanto como una embajada de los intereses de Palacio Nacional, sino que empiece a tener diferencias con los números que reporta el gobierno federal. Pero claramente aquí hay una confusión y se tiene que aclarar. Gracias, Jorge. José Luis Rodríguez, 1 minuto y medio, por favor. ¿Qué tal? Pues mira, me parece muy importante señalar que Claudia Sheinbaum ha sido muy puntual y muy responsable como autoridad responsable en la materia en el caso de la Ciudad de México. Y efectivamente, como menciona Jorge, ha comenzado a tomar determinaciones que por supuesto que diferencian a la ciudad del resto del país a partir del 1 de junio, que tiene que ver con la terminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia y la posibilidad ya incluso a partir de este día, del 15 de junio,
de poder generar acciones de manera directa en cada una de las entidades. Hoy en la Ciudad de México estamos, como ella misma lo ha señalado, en semáforo rojo. Estamos en un proceso de transición durante esta semana que nos va a permitir poder saber si transitamos al naranja para la semana siguiente o no. Esto en función de los números. En principio, pues por supuesto que de 4 elementos que Claudia ha señalado muy puntualmente. El primero, el porcentaje de positividad al virus, es decir, las pruebas que se realizan, el porcentaje de ocupación hospitalaria, las tendencias de hospitalizados y las tendencias del síndrome COVID-19. Es decir, todos estos elementos se tienen que tomar en consideración para poder tomar una determinación que nos ayude a tener un avance en esta pandemia. Creo que para todos quienes habitamos esta ciudad es fundamental poder avanzar en la conclusión de esta etapa. Gracias, José Luis. A ver, ahora quisiera preguntarles, ¿es oportuno comenzar la transición al color naranja en la Ciudad de México? Un minuto y medio de igual forma, por favor. Empezamos con Jorge. A mí me sorprendió muchísimo que le aumentáramos un color adicional a los semáforos. Conocemos los semáforos, tienen 3 colores. Somos el único país del mundo que tiene 4 colores en un semáforo, ¿no? Entonces ya no es un semáforo, ya es un indicador diferente el que estamos viendo. El problema es que empezamos a tomar medidas agresivas y medidas contundentes muy tarde, porque nos dejamos llevar por toda esta ola, la ola presidencial, pues del chistecito, del detente, de vayan a comer a las fondas, de no se preocupen, de abrácense. Todas estas chistes y payasadas que venían de Palacio Nacional se adoptaron, se guardó mutis en el gobierno de la Ciudad de México y apenas estamos empezando a reaccionar. Se celebra y se aplaude que vamos a empezar a utilizar pruebas, un sistema de pruebas constantes, y me parece muy bien, nada más que eso lo debíamos haber hecho hace 3 meses. Estamos empezando muy tarde. Les quiero dar 2 datos. La Ciudad de México tiene 6 veces más casos confirmados que todo Argentina, que todo el país Argentina, y tiene el triple que todo Colombia. La alcaldía o la demarcación Iztapalapa tiene 2 veces más que todo Colombia. Nada más para que nos demos una idea. Por supuesto que el porcentaje ha disminuido con respecto a otras entidades del país. Esto es normal, concentramos la mayor parte de los casos. Hay una densidad poblacional mucho más grande y por lo mismo tenemos que tomar medidas mucho más drásticas. Estamos en pico de pandemia. No hay un plan de movilidad preciso para poder asegurar que las 4 millones de personas adicionales que van a salir a la calle a utilizar el transporte público no vayan a contagiarse. Tenemos 3 fuentes evidentes de contagio: el transporte público, los bancos y, por supuesto, las personas que van al supermercado. Gracias, Jorge. José Luis Rodríguez, por favor. Claro, bueno, pues por supuesto que señalar que esta transición es una transición no improvisada. Obedece justamente al análisis de todos los informes que ha generado la autoridad sanitaria. Hay que recordar que la autoridad sanitaria es emanada de la Constitución, no obedece a un criterio de carácter político partidario, obedece a criterios técnicos, científicos, que tienen método. Y en el caso de la Ciudad de México, pues no ha sido la excepción. Me parece que la doctora Sheinbaum ha sido sumamente responsable en el manejo de la información y hoy en día el entrar a esta etapa de transición a un color distinto, el color naranja, por supuesto que es importante que se realice a través de acciones controladas, a través de acciones de difusión de manera directa con la población para poder comunicar de mejor manera las necesidades que tiene una ciudad como la nuestra, una ciudad con la mayor población de nuestro país y que, por supuesto, derivado de ello, como está acreditado en los indicadores que ha presentado día con día el propio doctor Gatell a través de sus 108 conferencias, pues la Ciudad de México tiene un número de contagios mayor en función de la población que tiene. No hay un factor que se pueda generar o diferenciar como distintivo, es decir, no tiene más contagios de los que numéricamente, porcentualmente hablando, respecto a la población, le correspondería, hablando de la población que estuvo generada desde principios de esta pandemia. Gracias, José Luis. Déjenme ir a un corte, por favor. Si me hacen favor de esperarme aquí, en un minuto continuamos con este debate. Ya volvemos.
Gracias, estamos de vuelta en la octava platicando sobre el regreso a la normalidad en la Ciudad de México, un debate entre el diputado del PAN, Jorge Triana, y el diputado de Morena, José Luis Rodríguez. A ver, yo les quiero hacer ahora una pregunta. ¿Ha sido mejor el gobierno de la ciudad que el gobierno federal en el manejo de esta pandemia? Pero para que no se me escabullan, les voy a pedir que me califiquen del 1 al 10 la estrategia del gobierno de la ciudad y del 1 al 10 la estrategia del gobierno federal, comenzando por el diputado José Luis Rodríguez. Por favor, 1 minuto para esta intervención. Empezando con los números, por favor, José Luis. No, a mí me parece que en el caso de la Ciudad de México, yo considero que la doctora ha tenido una postura muy clara, muy determinante, ha estado al frente de la situación desde el primer minuto. Considero que por supuesto que en este tema tiene pues centrada toda su atención en poder generar una protección a la vida de quienes habitamos esta Ciudad de México y poder generarnos condiciones que nos ayuden a minorar el impacto de una crisis de esta naturaleza. Yo considero que en el caso de la doctora Sheinbaum, con claridad y puntualidad puedo decir que desde mi punto de vista 10, en el caso del gobierno de México, considero que existen otros elementos que deben de ponerse sobre la mesa y me parece que ha tenido una acción que la ha llevado a tener una postura de 9 desde mi punto de vista, que era un proceso de diferenciación de la Ciudad de México. Bien, José Luis, entonces 10 a Claudia Sheinbaum y 9 al gobierno federal. Eres generoso. Jorge Triana, por favor. No sé por qué no me extraña la generosidad de José Luis, pero bueno, vamos a entrar a cifras un poco diferentes. A ver, a nivel federal, ha sido desastroso el desempeño del doctor Hugo López-Gatell. Empezó muy bien, comunicando muy bien las cosas, un muy buen comunicador. Creo que había sido muy vertical y pulcro en su comunicación, salvo 2 o 3 dislates por ahí que le siguió al presidente. Y después empezó a contrapuntearse con cifras. Después empezó pues se mareó en un ladrillo, empezó a salir en revistas sociales en la primera plana, declamar en programas de internet, poemas, etcétera. Y creo que está muy mal en este momento, ha perdido la cabeza en varias ocasiones, agrediendo incluso a los reporteros, las cifras son un desastre, él mismo se ha contrapunteado en la misma rueda de prensa, y yo por supuesto que lo repruebo. Y no le puedo poner una calificación al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque ha ido atado a lo que sucede a nivel federal. Entonces, hasta ahorita que se emancipó, podemos empezar a evaluarlo. Te nos escabulliste, Jorge. ¿Qué calificación le pones al gobierno de Claudia y qué calificación le pones al gobierno federal? No, yo le pongo al gobierno federal, le pongo un 5 de calificación, lo pongo reprobado, y al gobierno de Claudia le tengo que poner lo mismo porque ha hecho exactamente lo que le han dictado desde Palacio Nacional. Hasta ahorita que se emancipó, podemos empezar a evaluarla. Bien, José Luis, ¿ha hecho exactamente lo que le ha dictado el gobierno federal, la administración de Claudia Sheinbaum? 1 minuto, por favor. La doctora Sheinbaum no ha tomado diversas posturas que la han llevado a tomar medidas adicionales. Ha generado recomendaciones incluso diversas al propio gobierno de México, tan polémicas como la que tú mencionabas al inicio del programa, como el uso de cubrebocas, que está acompañada por un posicionamiento también del doctor Mario Molina y de diversos estudios. Me parece que la doctora ha tenido una postura mucho más clara frente a la pandemia en el caso de la Ciudad de México. Frente al gobierno de México, yo lo que argumentaría es que tiene que ver no solamente con la responsabilidad del doctor Gatell. Finalmente, el Consejo de Salubridad lo integran diversas autoridades, entre ellas lo integran 32 gobernadores, 10 de ellos de Acción Nacional, 12 de ellos del PRI, 1 del PRD, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 de Encuentro Social, 1 declarado independiente y 6 corresponden a Morena. Así que la responsabilidad parece ser colectiva. Gracias, Jorge Triana. 1 minuto, por favor, para réplica. Llevamos semanas con trascendidos en periódicos, incluso a nivel internacional. La Financial Times dio cuenta de contradicciones y diferendos
serios que había entre Claudia Sheinbaum y el doctor Hugo López-Gatell. Y hasta ahora vemos que eran ciertos. En la Ciudad de México ya va a haber pruebas. Nunca estuvo de acuerdo con las pruebas Hugo López-Gatell. Ya se recomienda como obligatorio incluso el uso de cubrebocas. Hugo López-Gatell dijo que no se debía utilizar. Incluso el presidente López Obrador sigue sin utilizarlo. Y para colmo de los colmos, hay un subregistro de fallecimientos en la Ciudad de México muy preocupante, de por lo menos 17,000. La revista Nexos ha dado cuenta de ello. ¿Por qué? Porque no coincide la cantidad de actas de defunción con los reportes de defunciones y de fallecidos que da el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esto nos habla pues, de que han caminado en sentidos opuestos la Federación y el gobierno de la Ciudad de México, pero que al final del día la doctora Claudia Sheinbaum se ha tenido que alinear a lo que dice López Obrador. Gracias. Déjenme plantearles ahora otra pregunta. ¿Creen ustedes que el gobierno de la Ciudad de México debió ser más coercitivo en las medidas aplicadas para mitigar los contagios de COVID-19, como ocurrió, por ejemplo, en el estado de Jalisco? Vamos a empezar contigo ahora, Jorge, por favor, 1 minuto. No, yo no creo que la coerción sea la solución. Definitivamente creo en la libertad individual y creo en la responsabilidad de las personas, aunque estemos viendo que esta línea de responsabilidad ha sido rebasada y por eso se ha incrementado también la cantidad de casos que hemos tenido en la Ciudad de México. Pero sí ha habido actos de suma irresponsabilidad donde si se hubiera metido la pierna fuerte y se hubieran tomado acciones muchísimo más enérgicas, no estaríamos hablando de esto. Te hablo del Vive Latino, te hablo de lo que sucedió en la Cuaresma, en el mercado de la Viga, te hablo del simple uso de cubrebocas que ciertamente decía José Luis, recomienda Mario Molina, premio Nobel mexicano, pero que contrapunteaba lo que decía Hugo López-Gatell y nos fuimos con lo que decía Hugo López-Gatell. Entonces, a mí me parece increíble que este tipo de medidas pequeñas que podían parecer insignificantes las hayamos tomado a la ligera, ¿no? Que lo cual no significa que haya una restricción coercitiva o privativa de libertades, sino que simplemente ser enérgico en la aplicación de la ley. Se ha sido permisivo donde no debió haberse sido permisivo. Gracias, Jorge Triana. Diputado José Luis Rodríguez, 1 minuto, por favor. Gracias, Hernán. Bueno, pues a mí me parece que vivimos en una ciudad de libertades, una ciudad de derechos, una ciudad como la de México, que es altamente progresista, más allá de los partidos políticos. Me parece que bajo ninguna circunstancia podía estar en un esquema de restricciones de carácter autoritario. Creo que la voluntad de quienes aquí habitamos siempre está en función de lo colectivo, está en función de los demás, con un nivel de responsabilidad también muy importante, incluso a veces más allá de las propias autoridades. Y creo firmemente que Claudia Sheinbaum tomó una postura adecuada al no generar medidas de carácter sancionador o impositivas que evitaran la circulación de la población. Creo que tomó una postura muy clara de informar de manera periódica a la población a través de sus comunicados, a través de sus conferencias, siempre ponderando las libertades y siempre ponderando a quienes habitamos esta ciudad. Gracias, José Luis. Hablemos un poco ahora de lo que sigue. Bueno, no de lo que sigue, de lo que ya viene de hace rato, que son los incentivos económicos que ha dado el gobierno de la ciudad a las distintas empresas. Jorge, tú has planteado que estos incentivos son insuficientes. ¿Podrías explicarnos un poco tu posición al respecto en 1 minuto? Bueno, yo no pierdo la esperanza de que el gobierno de la ciudad, entiendo que estamos en un replanteamiento para ver de qué manera pudiera redistribuirse el presupuesto. En próximas fechas lo vamos a ver en un periodo extraordinario en el Congreso para poderle dar estas herramientas a la jefa de gobierno. Pero a mí me parece que 100,000 créditos son absolutamente insuficientes para lo que se está requiriendo. Requerimos 3 cosas desde mi punto de vista. Un plan de incentivos fiscales para la pequeña y mediana empresa exclusivamente. Te estoy hablando de una pequeña cafetería que tiene 4 empleados y que tiene que cerrar y son 4 familias que no tienen manera de subsistir y no existe un plan para paliar este efecto nefasto de la crisis que se viene, que será la peor desde 1929 a nivel internacional y será aún peor en nuestro país por tener un tan pobre desempeño en cuanto a incentivos fiscales se refiere. Más adelante puedo mencionar un poco sobre este tema. 2, necesitamos un seguro de desempleo exclusivamente para las personas que pierdan su fuente de trabajo durante esta crisis. Y número 3, necesitamos también, por supuesto, un ingreso básico universal de manera temporal
para las personas que perdieron su empleo y estaban en la informalidad. Gracias, José Luis. Jorge piensa que los incentivos económicos son insuficientes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que los incentivos económicos generados hasta el momento tienen que ver con evitar una crisis mayor. Estoy absolutamente convencido de que tenemos que generar un proceso y un programa de reactivación económica de la ciudad. Si le va bien a la Ciudad de México, le va bien al país. Esta es la principal generadora de empleos de esta nación y por supuesto que requiere la suma de voluntades y la suma de esfuerzos. Yo estoy convencido que a través de recoger las iniciativas y las propuestas de manera plural podemos generar condiciones para que esta ciudad siga siendo la principal generadora de unidades económicas en favor de quienes aquí habitamos, pero también en favor del país, en favor del Producto Interno Bruto, en favor de la generación de empleos y que eso nos permita poder avanzar. Por supuesto que las acciones sociales que se han generado hasta ahora, que han tenido una inversión cercana a los 5.800 millones de pesos, han tenido como meta o como objetivo atender a 1.450.000 habitantes, pero solo los efectos de esta crisis. Gracias, José Luis. Jorge, fíjense que hay una encuesta en línea en mi cuenta de Twitter, @HernánGómezB, para ver quién ganó este debate. Lo malo es que luego hacen fraude. Yo nomás los conmino a sus seguidores por favor, a utilizar este instrumento con civilidad y respeto a las normas democráticas. Pero muchas gracias por haber participado y espero que se repita. Claro que sí. Gracias, Hernán, José Luis. Buenas noches. Puedo estar con ustedes, Triana, Hernán. Un gusto. Gracias, y ustedes que nos siguen mañana, 8 de la noche, por el mismo canal, aquí estaremos. Buenas noches.